Mi esposa se burló de mí frente a mis amigos. Deberíamos divorciarnos, respondí con calma. De acuerdo, prepararé los documentos. Luego, ella afirmó que solo era una broma, pero me mantuve en silencio y añadí: pero la parte sobre saber que me engañaste es verdad. ¿Sabes qué? Creo que Alejandro y yo deberíamos divorciarnos. Las palabras de mi esposa, Beatriz, flotaron sobre la multitud en la azotea como el humo de un cigarrillo. Tardaron en posarse, pero fueron imposibles de ignorar. Al principio, la gente se rió porque pensaban que era lo que se esperaba de ellos. Ella sonreía de oreja a oreja, brindando con su copa de vino con Natalia y Raquel, quienes estallaron en risitas agudas como coristas en una escena ensayada. Yo no me reí. Sostenía un vaso de tónica cerca de la barra. El hilo de un globo de cumpleaños estaba ligeramente envuelto en mi muñeca. Estaba escuchando a medias una conversación sobre el mercado inmobiliario en Madrid, y entonces esas palabras aterrizaron como una bofetada. La azotea estaba llena. Las luces doradas de la capital se derramaban sobre el horizonte. La música era suave y elegante. Su fiesta, sus reglas. Se volvió hacia mí con ojos brillantes. ¿No crees, cariño?, añadió, como si mi nombre fuera un accesorio que pudiera lanzar a la broma. Quiero decir, vamos, apenas hablamos. Si no es sobre facturas o la colada. Esta vez, las risas se desvanecieron más rápido. La gente se giró. Me adelanté lenta y deliberadamente, sin ira, sin confusión, simplemente con claridad. De acuerdo, dije con voz calmada. Entonces prepararé los papeles. Todo se detuvo. Su sonrisa flaqueó. La boca de Natalia se abrió de par en par. Un tipo de su oficina casi se atraganta con su caña. Incluso el altavoz Bluetooth pareció bajar el volumen. Beatriz parpadeó como si se estuviera ajustando a una luz repentina. «Oh, vamos, Alejandro», dijo, riendo de nuevo, pero esta vez de forma forzada. «Era una broma. Relájate». «¿Lo era?», pregunté. Ella dejó escapar un bufido corto. «Sí, Dios, eres tan...». Hizo una pausa, calculando, tan rígido a veces. «Quizá eso sea parte del problema. Y humillar públicamente a tu marido en tu fiesta de cumpleaños, ¿es esa tu versión de arreglar las cosas?». Ahora, el silencio era absoluto. Se podía oír el suave tintineo de una copa de vino al ser apoyada. El rostro de Beatriz se tensó. «¿De verdad quieres hacer esto aquí?». «Tú ya lo has hecho», respondí. «Solo estoy igualando tu energía». La vi removerse. Sus ojos buscaban apoyo, pero ni siquiera Natalia y Raquel sonreían ya. Solo mantenían posturas rígidas e incómodas, sin saber si todavía debían reírse. «Esto es típico de ti», espetó Beatriz. «Siempre necesitando ser la víctima. No aguantas una broma, no sabes dejarte llevar. Dios no quiera que alguien señale que llevamos meses estancados». «Entonces, ¿por qué te quedas?», pregunté. Ella me miró fijamente. Sus labios se partieron. No hubo respuesta. «Exacto», dije. «No quieres irte. Solo querías una reacción, una audiencia». Podía sentir el peso de la multitud ahora. Todos los ojos fijos en nosotros. Algunos horrorizados, otros fascinados. Quizá debería haberme importado más, pero en ese momento no fue así. Me sentí limpio. Ella se acercó, bajando la voz lo justo para que el filo cortara profundamente. «Eres aburrido, Alejandro. ¿Crees que ser fiable te hace un hombre? No, te hace un sustituto. Quería sentir algo esta noche por una vez». Asentí, con la mandíbula apretada. «Bueno, felicidades. ¿Lo has sentido?». Ella no respondió. Me di la vuelta hacia la salida y luego me detuve. «Ah, y no te preocupes. Tendrás esos papeles antes de que termine la semana». Y con eso, salí de la azotea. Su voz me persiguió, ahora quebrándose por momentos. «Eres un cobarde, huyendo como siempre haces». No volví la vista atrás. No esta vez, porque no estaba huyendo. Estaba empezando. La fiesta no terminó exactamente en ese instante. Simplemente se hundió bajo el peso de lo ocurrido. La gente volvió a dar sorbos a sus copas, fingiendo que no acababan de presenciar una fractura pública. Pero la energía había cambiado.
La azotea se sentía más fría, más tensa. Cada risa era más corta. Cada mirada era una comprobación de reojo para ver cómo estaba ella. Me quedé, no porque quisiera, sino porque me negaba a irme como un marido herido, lamiendo mi orgullo en el parking. Me quedé junto a la barra observando las luces de la ciudad brillar sobre el río Manzanares, fingiendo que el ardor en mi pecho era solo acidez. Fue entonces cuando escuché a Sergio detrás de mí. ¿Estás bien? No lo decía como una frase hecha. Sergio me conocía demasiado bien para eso. Me giré, me tendió un vaso de whisky puro. No pregunté cómo sabía que lo necesitaría. «¿Realmente ha dicho eso?», añadió en voz baja, delante de todos. Di un sorbo. «¿Lo has oído?», sacudió la cabeza. «Quiero decir, eso ha sido frío, tío, gélido. Lo has manejado como un estoico». Me reí un poco. Me sentía más como un hombre ahogándose. Nos quedamos en silencio un momento, con el bajo de los altavoces pulsando débilmente detrás de nosotros. Beatriz estaba al otro lado de la azotea ahora, enfrascada en un susurro frenético con Natalia y Raquel, probablemente haciendo control de daños. «Escucha», dijo Sergio después de un momento. «Si hablabas en serio sobre los papeles, conozco a un tipo, un profesional de verdad. Se dedica a divorcios, y no de los que se anuncian en carteles baratos. Es un genio». Lo miré. Sergio nunca ofrecía cosas a la ligera. Su tono no era casual. Esto era apoyo, no una sugerencia. «¿Crees que debería hacerlo?», pregunté. No dudó. «Creo que, si la persona con la que duermo cada noche me humillara así, estaría haciendo algo más que hablar con un abogado». Me volví hacia la ciudad. Las luces se desenfocaron por un segundo debido al viento o a la claridad que se abría paso. «No estoy herido», dije en voz baja. Sergio arqueó una ceja. «No lo estoy», repetí. «No de la forma que ella quiere que esté. Estoy despierto, como si acabara de darme cuenta de que he estado bajo luces fluorescentes durante 6 años y alguien finalmente las hubiera apagado». Me estudió y luego asintió lentamente. «¿Estás diciendo que ya ha hecho esto antes?». «No», dije, «no así, pero las señales estaban ahí. Pequeñas cosas, falta de respeto en dosis bajas, bromas que no eran bromas. Esto». Señalé con la mano hacia el eco de las risas que ya intentaban borrar lo que ella había dicho. «Ha sido solo la primera vez que ha dicho en voz alta lo que pensaba en silencio». Sergio bebió de su copa. «Entonces, ¿qué vas a hacer?». «Voy a enseñarle algo», dije. «Eso espero. No voy a gritar. No voy a suplicar. Ni siquiera voy a discutir». Otro sorbo. «Voy a darle exactamente lo que pidió, solo que no de la forma en que ella imagina». Una sonrisa asomó a los labios de Sergio. «Frío, ¿verdad?», dije, dejando mi vaso vacío. Nos quedamos allí un momento más. Luego Sergio me dio una palmada en el hombro. «Cuando estés listo, te pondré en contacto con ese abogado». Asentí. «Mañana». Sus cejas se dispararon. «Eso es pronto. Quiero que sepa que hablaba en serio». Mientras caminaba hacia el ascensor, no miré a Beatriz. No lo necesité. El verdadero castigo no era el grito ni el espectáculo. Era saber que por primera vez no estaba reaccionando. Estaba decidiendo. A la mañana siguiente, la cocina se veía exactamente igual. La misma encimera de cuarzo gris. La misma cafetera italiana que Beatriz nunca usaba. La misma fila de libros de cocina, sin estrenar, acumulando polvo en el estante flotante. Pero el silencio entre nosotros. Eso era nuevo. Ella estaba de pie junto al fregadero con una de mis camisetas viejas. Una que solía usar cuando las cosas iban bien entre nosotros. Una ofrenda de paz de algodón. No hice ningún comentario. Estaba echando café en una taza de viaje cuando finalmente lo dijo. «Lo de anoche», dijo con cuidado, como si caminara sobre cristales rotos. «Supongo que solo estabas desahogándote», continuó, con voz más ligera ahora, probando tonos antiguos que antes funcionaban. «Sé que crucé una línea y salió mal, pero pensé que nosotros. Ya he iniciado los trámites», dije tajante. Ella parpadeó. «¿Qué?». Me giré para mirarla, apoyándome suavemente en la encimera. «Pediste el divorcio. Te lo voy a dar». Ella soltó una pequeña risa incómoda. «Alejandro, por favor». Solo estaba siendo dramática. «Ya sabes cómo me pongo». «Sí», dije. «Lo sé». No le gustó mi tono.
No era cruel, pero era firme, sin argumentos que debatir, sin hueco para manipular. Rodeó la isla de la cocina intentando encontrar mi mirada. «No puedes hablar en serio. Me he reunido con una abogada esta mañana», dije. Sergio me dio la referencia. «He firmado la hoja de encargo. Te enviarán los documentos antes del fin de semana». La boca de Beatriz se abrió y se cerró. El color desapareció ligeramente de su rostro. «Esto es ridículo», dijo finalmente. «Vas a tirar 6 años por una broma». Sostuve su mirada. «No sonabas como si estuvieras bromeando». Ella desvió la vista. Dejé la taza, hablando ahora más suavemente. «Pero incluso si lo fuera, no se trata de las palabras, Beatriz. Es la comodidad que sentiste al decirlas, la forma en que sonreíste después, la forma en que tus amigas se rieron como si ya lo hubieran oído antes». Su expresión se torció. «Eso no es justo. Estás exagerando». «No», dije, «por fin estoy reaccionando de forma adecuada». Ella se cruzó de brazos. «¿Y qué? ¿Vas a terminar así sin luchar? ¿Sin intentar arreglarlo?» «¿Había algo que arreglar?», pregunté. «Porque yo estaba allí mientras desmantelabas públicamente nuestro matrimonio por diversión, y ahora resulta que soy yo el que no lucha». El silencio entre nosotros se volvió más espeso que el vapor del café. Su voz se suavizó, como si pensara que aún podía alcanzarme. «Alejandro, no quise decir eso. Mis amigas siempre bromean sobre las relaciones. Es nuestra forma de hablar, lo sabes». «No», dije. «Sé cómo habláis todas y sé lo que me acabas de demostrar». Me miró de nuevo, esta vez con más dureza, probándome, buscando debilidad. «¿Realmente vas a hacer esto?», dijo. «Ya está hecho», respondí. «Lo que pase después depende de ti». Por un momento, lo vi. El destello de pánico, la comprensión de que el hombre que ella pensaba que nunca se iría, ya se había marchado emocionalmente, y que todo lo que quedaba era el papeleo. No me regodeé, no levanté la voz. Simplemente cogí mis llaves y mi maletín. Ella se quedó clavada en el sitio, mientras yo salía al sol de la mañana, brillante y silencioso fuera. Lo cierto es que, a veces, la parte más aterradora de una pelea no son los gritos, es cuando la otra persona se queda completamente inmóvil, porque es entonces cuando te das cuenta de que ha dejado de luchar por ti. Esa tarde me encontré caminando por el sendero de Madrid-Río. El perfil de la ciudad se extendía suave y lejano sobre el agua. Sin auriculares, sin teléfono, solo el sonido constante de mis propios pasos y algún ciclista pasando a lo lejos. No había caminado solo por aquí en años. Beatriz siempre decía que hacía demasiado calor o que era demasiado lento. «¿Por qué no vamos en coche a algún sitio con aire acondicionado?», solía decir. En aquel entonces, yo me reía. Dejé pasar muchas cosas. Pero esta mañana, por primera vez en mucho tiempo, mis pensamientos no corrían. Eran afilados, enfocados, claros. Su broma en la fiesta, seguía reproduciéndola, no por las palabras, sino por la facilidad con que las dijo, la actuación, la sonrisa que siguió, la forma en que me convirtió en el remate de un chiste, como si yo fuera un mueble, parte del decorado, no una persona. Me di cuenta de algo en ese paseo. No fue un estallido puntual. Era quien ella siempre había sido bajo las fotos de pareja cuidadas de Instagram y los pijamas navideños a juego. Nunca me había respetado. Esa verdad no quemaba. Congelaba. Recordé cada vez que me había cortado a mitad de una historia. Cada vez que había rodado los ojos cuando yo mencionaba algo del trabajo. Y recordé cómo había dejado que sucediera. No porque fuera débil, sino porque pensaba que el amor significaba paciencia, aguante, elegancia bajo presión. Pero lo que yo llamaba elegancia era en realidad abandonarme a mí mismo. Un corredor me pasó y me hice a un lado, viéndolo desaparecer tras la curva. Mi propio reflejo ondeaba ligeramente en el agua. Esto ya no se trataba de venganza. No, se trataba de dignidad, de dejar de ser el hombre que sonríe ante la crueldad de otro solo para mantener la paz. Para cuando regresé hacia el centro, el peso en mi pecho había cambiado. Seguía allí, pero ahora tenía forma, propósito. Fui directo al bufete de abogados que Sergio había mencionado. Estaba en un edificio reformado cerca de Alonso Martínez, limpio y minimalista,
con un escritorio de roble ancho y un jazz suave sonando desde algún rincón. El nombre de la abogada era Inés Mendoza. Ojos afilados, sin palabras desperdiciadas. Nos sentamos en su despacho y, tras las formalidades, preguntó sin rodeos: ¿Está seguro de que este es el camino que quiere tomar? No dudé. Sí, solo para que quede claro, dijo ella. Esto podría quemar los últimos hilos de buena voluntad que les queden. A veces la gente busca justicia, pero lo que necesita es distancia. La miré directamente a los ojos. Ya no queda buena voluntad que quemar. Ella ya encendió la cerilla. Inés asintió. Sin sermones, sin lástima. Deslizó el formulario hacia mí con voz firme. Entonces, pongámonos a trabajar. Exactamente una semana después de la fiesta, en la azotea, llegué a casa del trabajo, como cualquier otro jueves, excepto que esta vez llevaba un sobre de color pardo bajo el brazo y una silenciosa finalidad se asentaba en mi pecho. Beatriz estaba acurrucada en el sofá del salón, mirando su teléfono con una copa de vino blanco en la mesa de centro. La televisión estaba puesta de fondo con algún programa de citas, donde todos hablaban como si estuvieran en una audición para llamar la atención. No levantó la vista cuando entré. Al principio, me quedé allí un momento observándola. La forma en que navegaba por su móvil con las piernas estiradas, como si todo fuera normal, como si no hubiéramos abierto una brecha fundamental, hacía solo 7 días. Luego me acerqué y puse el sobre en la mesa, justo al lado de su vino. Sus ojos se fijaron en él, luego en mí. «¿Qué es eso?», preguntó, frunciendo el ceño. «Los papeles del divorcio», dije con calma. «Está todo ahí. El reparto es justo, al 50%. Se quedó mirando el sobre, como si pudiera arder. «Espera, ¿qué? ¿Es esto lo que querías?». «No», dije con voz baja. «Tú lo dijiste delante de 30 personas. Pensé que te ahorraría la molestia». El silencio que siguió estaba cargado de incredulidad. Se incorporó, olvidando el teléfono en el cojín. «No lo dije en ese sentido», tartamudeó. «Era una broma. Todo el mundo sabía que solo intentaba ser graciosa». «Tú te estabas riendo», respondí. «Ellos no». Sus manos se movieron hacia su regazo, inquietas. Abrió la boca y la cerró de nuevo. Había bebido. Natalia y Raquel me estaban pinchando. Solo intentaba, no sé, aligerar el ambiente. Asentí. «Lo conseguiste». Todo el mundo se fue de la fiesta con algo de qué hablar. Ella se estremeció ante eso. «Alejandro», dijo, bajando la voz, casi suplicando, «esto es una locura. No puedes hablar en serio». «Nunca he sido más serio», dije. Su expresión cambió rápidamente. El pánico dio paso a la ira. «Así que vas a tirar todo por la borda por una noche estúpida». «No», dije, apoyándome en el brazo de un sillón. «Estoy terminando algo que ya se había acabado». Esa noche solo lo hizo público. Se levantó, haciendo tintinear su copa contra la mesa. «Crees que estás por encima de todo, ¿verdad?». El tranquilo y sereno Alejandro haciendo de víctima mientras a mí me pintan como al monstruo. «Yo no estoy pintando nada», dije. «Solo he dejado de fingir que esto todavía funciona». La máscara se rompió de nuevo. Sacudió la cabeza, caminando de un lado a otro. «Esto es de locos», repitió. «¿De verdad crees que vas a salir de esta limpio? ¿Crees que la gente se pondrá de tu parte?». Me encogí de hombros. «No se lo estoy pidiendo». Se detuvo. Cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho. «¿Y qué? Vas a ser el hombre íntegro. Desaparecerás en el horizonte como un exmarido iluminado. Voy a ser alguien que por fin se respetó lo suficiente como para irse». Eso la calló. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió sonido alguno. Pude verla procesando el pánico, la incredulidad, la lenta comprensión de que no estaba fingiendo, que no intentaba culparla ni castigarla. Simplemente había terminado. Miró el sobre de nuevo como si fuera una bomba que no esperaba que explotara. «Esto no parece real», susurró. «Solíamos querernos». «Todavía lo creo», dije suavemente, «pero el amor no se supone que deba humillarte». Beatriz volvió a sentarse lentamente, con las manos temblando un poco mientras alcanzaba el sobre. No lo abrió. No esperaba que lo hiciera. «No te voy a perseguir», dijo después de una larga pausa. Asentí. «Lo sé». Y con eso, fui a la cocina, me serví un vaso de agua
y me quedé junto a la ventana mientras el sol se ponía sobre Madrid. Detrás de mí, el único sonido era el suave crujido del papel. Finalmente estaba abriendo el sobre, pero mi corazón ya no estaba en esa habitación. No lo había estado desde hacía mucho tiempo. Llamaron a media mañana. Yo estaba sentado en el porche con una taza de café solo. El tipo de mañana tranquila que me hacía sentir que el mundo finalmente se había ralentizado lo suficiente como para respirar de nuevo. Cuando abrí la puerta, eran Natalia y Raquel. Por supuesto, estaban las dos allí con ropa deportiva de marca, gafas de sol enormes y sonrisas demasiado amplias para ser reales. El tipo de sonrisas que vienen con el control de daños incorporado. «Hola», dijo Natalia, alargando la palabra. «¿Te importa si charlamos un segundo?». Raquel intervino. Estábamos por el barrio y pensamos que quizá deberíamos aclarar las cosas. Me hice a un lado, pero no las invité a entrar. En su lugar, volví al porche y me senté. Ellas dudaron y luego me siguieron. Natalia se apoyó contra el poste. «Mira, sobre la fiesta de Beatriz». Las cosas se descontrolaron un poco. «¿Un poco?», pregunté, arqueando una ceja. Raquel soltó una risa nerviosa. Quiero decir, se suponía que era gracioso, solo humor salvaje. La forma de Beatriz de, ya sabes, exagerar las cosas. Ya sabes cómo es ella. «Claro», dije, dando un sorbo a mi café. «Sé exactamente cómo es». Eso las descolocó por un momento. Natalia insistió. «No estamos aquí para defender lo que dijo. No fue lo ideal, pero sinceramente, todas estábamos bebiendo y se nos fue de las manos». No lo decía literalmente. Lo dijo 2 veces, dije con calma. Una vez como broma y otra vez cuando pensó que las risas lo hacían seguro. Natalia se removió incómoda. «Solo no queremos que pienses que esa fue la imagen completa». «Beatriz y yo», interrumpí. «Hemos terminado. La imagen completa ha quedado revelada. Solo estoy ajustando el marco». Raquel dio un paso adelante intentando suavizar el tono. «Mira, Alejandro, Beatriz ha estado fatal. Siente que la has dejado ciega con los papeles del divorcio. Quizá todavía hay una forma de dar marcha atrás». «¿Dar marcha atrás de qué?», pregunté. ¿De la parte en la que se burló de nuestro matrimonio frente a todos? ¿O de la parte en la que finalmente tuve el amor propio de creerla? Ambas se quedaron quietas, con sus sonrisas congeladas. Natalia finalmente dejó caer la suya. «¿En serio? ¿Vas a seguir adelante con esto?». Las miré y dije, «Esto es lo que entiendo ahora. Vosotras 3 formáis un gran grupo para fiestas, chismes y dramas insignificantes, pero para un matrimonio, para el respeto, no tanto». La expresión de Raquel se rompió. «¿Perdón?». Me encogí de hombros, sin ánimo de ofender. Simplemente veo por fin por qué las 3 seguís solteras. El golpe fue más duro de lo que pensaba. Natalia entrecerró los ojos. «Vaya», murmuró. «Supongo que nos equivocamos al pensar que eras el buen tipo». «No estoy siendo malo», dije. «Estoy siendo honesto. Deberíais probarlo alguna vez». Se dieron la vuelta sin decir palabra. Mientras la puerta se cerraba tras de mí, me eché hacia atrás en mi silla y dejé que el silencio me lavara de nuevo. Ese silencio solía parecer una amenaza. Ahora se sentía como paz. Empezó de forma sutil. Una historia vaga en Instagram de Raquel. Fondo rosa, fuente brillante y las palabras. Algunos hombres simplemente no pueden manejar a las mujeres fuertes. Emoji de risa, con llanto. Bendecida. Nada etiquetado, nada directo, pero lo suficientemente claro para cualquiera que hubiera estado en esa fiesta. Luego Natalia siguió con un meme y un texto. Imagina pedir el divorcio por una broma. Emoji de pintarse las uñas. Beatriz no publicó nada de inmediato, pero unos días después subió una foto suya de brunch. Mimosas, labios brillantes. El pie de foto decía, sentirse libre se siente bien. Algunas cosas es mejor dejarlas atrás. Por un momento sentí el calor subir por mi pecho, ese viejo impulso de responder, de defenderme. Pero no lo hice, solo observé. Y entonces ocurrió algo extraño. Los comentarios empezaron a llegar y no estaban de su lado. ¿Es esto por tu marido? ¿No te burlaste de él en tu propia fiesta? Vaya, no queda nada bien. Él parecía un buen tipo. Bajo el post de Beatriz. Humillas públicamente a alguien y luego actúas como si fueras la empoderada. No, gracias.
Él ha tenido una escapada afortunada. A partir de ahí, la bola de nieve creció. Empezaron a circular capturas de pantalla de gente que había estado en la fiesta. Alguien subió un vídeo borroso del momento en que ella hizo el comentario del divorcio. Se oía mi voz claramente. De acuerdo, entonces prepararé los papeles. Aparentemente, a la gente le gustó esa frase. Alguien incluso la convirtió en un sonido de TikTok. Yo no publiqué nada. No le di a me gusta a los comentarios, ni corregí las narrativas. Solo vi cómo la marea cambiaba por sí sola. Las amigas de Beatriz intentaron contraatacar, pero ya era tarde. Internet había decidido, y esta vez no estaban del lado de Beatriz. Eso debería haberse sentido como justicia. Pero la atención no se detuvo ahí. Amigos comunes empezaron a enviarme mensajes privados. Uno incluso me llamó tarde una noche y dijo: «Tío, ¿estás viendo esto? Eres básicamente una leyenda local ahora». Yo no quería eso. No quería ser un meme, ni el tema de conversación de nadie. Solo quería seguir adelante. La invitación llegó como un mensaje de texto. Corto, directo, sin adornos. Evento privado viernes noche. Estás en la lista. Me encantaría verte, Valeria. No había hablado con Valeria en más de un año. Ella y Beatriz solían ser cercanas hasta que demasiados chats de grupo pasivo-agresivos la alejaron. Beatriz siempre decía que Valeria era una dramática, pero yo la recordaba como alguien afilado y honesto. Fui el viernes por la noche. La ciudad estaba vibrante. El local era elegante. Uno de esos salones en azoteas de la zona de Gran Vía, barra de mármol negro, jazz remezclado. Todo el mundo vestía como si tuviera algo que demostrar, pero de alguna manera no me sentí fuera de lugar. No esta noche. Cuando entré, Valeria me vio desde el otro lado. Sonrió. Una sonrisa real. «Alejandro», dijo, abrazándome ligeramente, «me alegra que hayas venido. No estaba seguro de si sería bienvenido. ¿Bromeas? Después de esta semana, eres el hombre más respetado de este código postal». Solté una pequeña risa. Me llevó a un círculo de personas que medio reconocía de paneles locales, startups y ONG. Todos fueron amables. Nadie mencionó a Beatriz, al menos no directamente. Un hombre se acercó y dijo: «Has manejado esa situación con mucha clase. La mayoría habría perdido los estribos». Una mujer añadió: «Es raro ver a alguien irse con esa dignidad». Aproximadamente una hora después, me aparté del grupo con una copa hacia el extremo del balcón. Fue entonces cuando las vi. Beatriz, Natalia y Raquel de pie justo fuera del cordón de terciopelo en la entrada de la planta baja. No estaban en la lista. Observé cómo Beatriz discutía con el portero, agitando su teléfono como para demostrar algo. Su vestido era impresionante, probablemente caro, elegido para enviar un mensaje, pero no importó. El portero negó con la cabeza y finalmente se dio la vuelta. Beatriz se quedó allí un momento, con los brazos cruzados, visiblemente furiosa. Natalia comprobaba su reflejo en un cristal, intentando actuar con naturalidad. Raquel ya estaba sacando su teléfono, probablemente escribiendo sobre la cultura de la cancelación. Desde mi posición elevada, no sentí nada, ni triunfo ni rencor, solo confirmación. Estaba a punto de irme cuando las vi entrar. De alguna manera se las habían ingeniado para pasar al portero. Allí estaban, nubarrones y tacones de diseño, escaneando a la multitud como tiburones en seda. La expresión de Beatriz se fijó en mí en el momento en que me vio. Algo entre la indignación y la desesperación. «Vaya», gritó Beatriz, lo suficientemente alto como para cortar la música. «Supongo que aquí es donde vienes a esconderte ahora». La gente se giró. No respondí, solo di un sorbo a mi bebida. Ella acortó la distancia rápidamente. «Ignoras mis mensajes, me sirves los papeles del divorcio y luego apareces aquí como si nada». Siseó, con voz aguda pero que bárbara. Valeria apareció a mi lado, serena. «No estabais invitadas». «No estoy aquí por ti», espetó Beatriz. «Estoy aquí por respuestas». «Quizá este no sea el lugar», dije con calma. «Ya elegiste el escenario una vez. No terminó bien». Los ojos de Beatriz destellaron. «Me has hecho parecer un monstruo». «No», dije. «Eso lo hiciste tú solita». Y entonces empezó. Natalia intervino.
Sabes que es patético actuar como si fueras un santo. Eras demasiado aburrido para mantener su atención. Esa es la verdad. Raquel, detrás de ella, añadió: en serio, Alejandro, actúas con dignidad ahora, pero no fuiste perfecto. Nunca viste lo infeliz que era ella. Beatriz no las detuvo. Me di la vuelta para irme. Fue entonces cuando Raquel lo soltó a gritos. ¿Por qué no lo admites de una vez, Beatriz? Le engañaste. Por eso lo dijiste en la fiesta. Intentabas adelantarte a que se supiera. Silencio. El tipo de silencio que te roba el aire de los pulmones. Beatriz se giró bruscamente. Raquel, cállate. Pero era demasiado tarde. El rostro de Valeria se endureció. La gente cercana dejó de fingir que no escuchaba. Me volví lento y firme. ¿Me engañaste?, pregunté a Beatriz. Su boca se abrió y se cerró. Sus ojos se movieron entre Raquel y yo, furiosos y asustados. No lo hice, empezó, pero las palabras se atascaron. No fue, estábamos en un mal momento. Respiré hondo. ¿Eso fue antes o después de convertir nuestro matrimonio en una rutina de comedia? Beatriz dio un paso hacia mí. Alejandro, por favor, no quería que llegara tan lejos. ¿Qué parte?, pregunté. ¿La aventura o la parte en la que intentaste humillarme antes de que pudiera enterarme? Natalia se cruzó de brazos pero no dijo nada. Raquel de repente parecía querer desaparecer bajo el suelo. Querías irte, dije. Así que encendiste un fuego, esperando que yo saliera corriendo. Di un paso atrás. Esta es la parte que nunca entendiste, Beatriz. No necesitabas destruirme para irte, pero ahora no vas a salir de rositas. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor sin mirar atrás ni una sola vez. La sala del tribunal no fue dramática, sin gritos, sin confesiones de último minuto, solo silencio, civilidad y previsibilidad. Beatriz se sentó a 2 sillas de distancia, con su abogado susurrándole ocasionalmente. Llevaba un discreto vestido azul marino y un rostro que apenas reconocí. Cansado, más pequeño de alguna manera, firmó los documentos finales con mano temblorosa. Yo firmé los míos con mano firme. 50-50. Tal como dije, justo. Fuera del juzgado, Sergio me esperaba con 2 cafés. ¿Estás bien?, asentí. Sí. Caminamos en silencio un rato. La ciudad zumbaba a nuestro alrededor. Durante los días siguientes, los mensajes llegaron. Algunos de amigos, otros de conocidos. Lo has manejado como un rey. El mundo de Beatriz se encogía a diario. Natalia y Raquel dejaron de etiquetarla en nada. Los amigos comunes la eliminaron de los chats de grupo. El algoritmo sabía lo que la gente sabía. La historia había cambiado. Ella ya no era la estrella. Me crucé con ella una vez, semanas después, en el parking de un supermercado. Se subía a su coche sola, sin maquillaje, con el pelo recogido. Levantó la vista cuando pasé. Yo asentí. Ella no, y eso fue todo. Esa noche, regresé al mismo sofá donde ella una vez se había reído con sus amigas. Los cojines aún mantenían su forma, pero la energía era diferente. Era mía. No empaqué mucho. Solo una bolsa de deporte, una nevera con agua y algunos bocadillos y una lista de reproducción que no había tocado desde los primeros días de nuestro matrimonio. No le dije a nadie a dónde iba. Simplemente cogí el coche un viernes por la mañana y conduje hacia el sur, dejando atrás Madrid, pasando por los cerros y pueblos que se desdibujaban como recuerdos a medio formar. Para el atardecer estaba cruzando Despeñaperros. El cielo se extendía ancho, tanto que hacía que cada problema que hubiera tenido pareciera ridículamente pequeño. Y bajo ese cielo, por primera vez en años, sentí que volvía a pertenecerme a mí mismo. Me alojé en pueblos pequeños. Comí solo en ventas de carretera, con manteles de papel. Observé a extraños reírse ante unos huevos rotos y recordé a qué sonaba la alegría real, sin ángulos, sin juegos. En algún lugar de la carretera hacia Almería, me detuve en un mirador. Eran solo rocas y cielo, pero se sentía como una catedral. Me quedé allí mucho tiempo, dejando que el viento presionara contra mi pecho con los ojos cerrados. Pensé en Beatriz, no con ira, sino con una extraña y distante aceptación. Ella no me destruyó, me reveló. Su traición talló lo que quedaba de quien yo no era para que finalmente pudiera convertirme en quien necesitaba ser.
Pensé en el hombre que se quedó en silencio en la fiesta mientras la gente se reía de su vida. Luego pensé en el hombre que estaba aquí de pie con polvo en las botas y paz en los huesos. El mismo tipo, una historia completamente diferente. Volví al coche y seguí conduciendo. Sin mapa, sin horario, solo hacia adelante. La gente siempre pregunta, ¿cómo es la justicia en situaciones como la mía? Algunos imaginan discursos, disculpas públicas o un karma perfecto. Pero la verdadera justicia no es ruidosa, no se publica. Es alejarse tan silenciosamente, tan completamente, que ellos finalmente escuchan el eco de sus propias decisiones. No es venganza, es resolución, es vivir bien. En algún lugar cerca de la costa, volvió a llover justo cuando el sol se hundía tras el horizonte, y me reí. No porque nada fuera gracioso, sino porque por fin era libre,